¿Alguna vez has imaginado lo que puede hacer que un hombre, acostumbrado a enfrentar la violencia y la brutalidad, reconozca algo divino en el dolor ajeno? Hoy quiero compartir contigo una historia que va más allá del tiempo. Es una historia transformadora. Exploraremos un encuentro que cambió la vida de un soldado romano, alguien que fue testigo de lo que muchos habrían considerado solo una ejecución más. Sin embargo, ese día fue diferente, y él lo supo en el momento en que miró a Jesús en la cruz. Ahora imagina, un centurión romano, endurecido por la guerra, experto en infligir dolor y enfrentar la muerte, rodeado de un escenario de horror. El olor de la sangre, los gritos de agonía, todo eso formaba parte de su rutina diaria. Entonces, ¿por qué, al observar a Jesús, este soldado empezó a sentir algo distinto? ¿Qué había de tan poderoso en las palabras y la presencia de Cristo que hizo que un hombre acostumbrado a la violencia declarara: verdaderamente, este era el Hijo de Dios? Mateo 27:54. Esta historia no se trata solo de un momento en la historia antigua. Es una reflexión sobre lo que nos transforma, sobre cómo incluso los corazones más endurecidos pueden ser tocados por algo superior. La pregunta que surge es, si ese soldado pudo reconocer lo divino en ese momento, ¿seremos también nosotros capaces de percibir lo divino en los momentos más difíciles de nuestras vidas? Para entender la profundidad de esta historia, necesitamos sumergirnos en su contexto. Estamos en Jerusalén, alrededor del año 30 después de Cristo, durante la celebración de la Pascua judía. La ciudad estaba llena de peregrinos de todas partes, y la tensión política era evidente. La presencia de Roma era un recordatorio constante de opresión. Los soldados romanos tenían la misión de mantener el orden, y entre ellos estaba el centurión que nos interesa. Pero, ¿qué era un centurión? Este título designaba a un oficial militar que comandaba alrededor de 100 soldados. Era un puesto de honor reservado a hombres disciplinados, fuertes e implacables. Estaban entrenados para combatir, imponer la ley y, si era necesario, liderar ejecuciones públicas como las crucifixiones. Estos oficiales eran conocidos por su dureza. En un mundo lleno de rebeliones y castigos violentos, cualquier signo de debilidad podía significar la muerte. Ahora, imagina estar en el lugar de ese soldado, lejos de casa, responsable de mantener la paz en un territorio hostil, listo para aplastar cualquier amenaza. Para él, la crucifixión de Jesús era solo otro día de trabajo. ¿Cuántos criminales y rebeldes no habría visto morir colgados en una cruz? No tenía razones para preocuparse por ese hombre que estaba siendo ejecutado. Oh sí, ese viernes, el Gólgota, conocido como Calvario o lugar de la calavera, se convirtió en el escenario de una ejecución brutal. Jesús fue llevado para ser crucificado junto a 2 ladrones. La crucifixión no era solo un castigo, era una advertencia clara. Era la forma en que Roma mostraba lo que sucedía con quienes desafiaban su autoridad. El centurión y sus hombres tenían la tarea de garantizar que la ejecución ocurriera sin disturbios. Había una multitud alrededor, curiosos, religiosos, familiares e incluso algunos discípulos escondidos. Se escuchaban burlas, insultos y murmullos. La multitud esperaba que ese hombre, que afirmaba ser el Hijo de Dios, mostrara alguna debilidad o intentara salvarse. Para el centurión, cada paso era parte de un proceso calculado. Clavar a un hombre en una cruz y dejarlo expuesto al sol, al dolor y a la humillación era un castigo lento y deliberado. Había visto muchas muertes de ese tipo. Sin embargo, no esperaba ver lo que estaba a punto de suceder. Un hombre enfrentando la muerte con serenidad, sin maldecir, sin resistirse, sin odio. Ahora te pregunto, ¿cómo reaccionarías al ver a alguien siendo torturado y, aún así, ofreciendo palabras de perdón? ¿Podría eso cambiar tu forma de ver la vida? La Biblia no revela el nombre del centurión presente en la crucifixión de Jesús, pero su papel fue claro y esencial. Era un hombre de guerra, acostumbrado al sufrimiento ajeno y probablemente indiferente al dolor humano. Supervisar ejecuciones era parte de su rutina. Los soldados como él eran seleccionados por su lealtad al imperio y su capacidad de actuar sin vacilar, incluso ante la muerte. Imagínate por un momento, ese centurión no era solo un ejecutor mecánico. Era un hombre con un pasado, con luchas y cicatrices, alguien que también cargaba con sus propios pesares. ¿Cuántas vidas había quitado? ¿Cuántas veces había visto a prisioneros suplicar por misericordia antes de ser brutalmente asesinados? Y ahora estaba allí, frente a Jesús, presenciando todo el proceso. Pero ese día fue diferente. No hubo súplicas desesperadas ni maldiciones en la cruz de Cristo. Había algo inusual, una calma inesperada. En medio de un espectáculo de dolor, Jesús permanecía sereno. Cada mirada, cada palabra de Cristo parecía tener un peso espiritual que iba más allá del entendimiento del soldado. ¿Será que el centurión comenzó a cuestionarse en ese momento? ¿Qué lleva a alguien a aceptar la muerte con tanta dignidad? Sin duda, algo comenzó a despertar en él. El camino hacia el Gólgota fue uno de los momentos más dolorosos y humillantes en la vida de Jesús. Fue obligado a cargar su propia cruz por las calles de Jerusalén, bajo
bajo la mirada de la multitud y de los soldados romanos, incluido el centurión. Cada paso estaba marcado por sufrimiento, azotado, herido y con una corona de espinas sobre su cabeza. Los soldados conocían bien esta práctica. La marcha pública era una forma de máxima humillación, mostrando a los condenados como fracasos y advertencias. Sin embargo, Jesús, a pesar del dolor y el peso, siguió adelante. Tropezó, cayó, pero no se quejó. Un hombre llamado Simón de Cirene fue obligado a ayudarlo a cargar la cruz, Mateo 27:32. Pero incluso entonces, la postura de Jesús siguió siendo impresionante. Mientras la multitud lo insultaba y se burlaba de él, Jesús no respondió con odio. Su silencio era, por sí solo, un mensaje. Este comportamiento comenzó a intrigar al centurión. Ya había llevado a muchos prisioneros a la crucifixión, y la mayoría de ellos suplicaba misericordia o gritaba desesperados. Pero Jesús caminaba en medio del dolor con algo que parecía ser una aceptación sobrenatural. ¿Acaso el centurión, al observar todo aquello, comenzó a sentir una incomodidad interna? Como si algo dentro de él estuviera siendo cuestionado, confrontando todas las certezas que tenía sobre poder, sufrimiento y justicia. Cuando finalmente clavaron a Jesús en la cruz, un nuevo capítulo de dolor se abrió ante el centurión. Sin embargo, algo inusual sucedió. Jesús no reaccionó como los otros condenados. No hubo insultos ni maldiciones contra sus verdugos. No se rebeló. En su lugar, dijo algo inimaginable: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 11:34. Para un hombre como el centurión, acostumbrado a ver la violencia respondida con odio, esa frase debió sonar como algo completamente nuevo. ¿Quién, en medio de la tortura, pediría perdón por sus verdugos? La cruz no era solo una herramienta de muerte, era un espectáculo de humillación pública. Muchos de los que eran crucificados perdían su dignidad en sus últimos momentos. Pero Jesús no solo mantuvo su dignidad, sino que demostró una fuerza interior que desafiaba toda lógica humana. El centurión, que siempre había creído en la fuerza bruta y la disciplina militar como respuestas para cualquier situación, ahora se encontraba ante un hombre que, incluso en su debilidad física, irradiaba una impresionante autoridad espiritual. ¿Qué tipo de poder es este, que vence el odio con perdón? Ahora te pregunto, ¿cómo enfrentarías una situación en la que, en lugar de recibir ira, te confrontan con amor y perdón? ¿Qué cambiaría eso en la forma en que ves la vida y el mundo que te rodea? El centurión no era solo un testigo pasivo. Como oficial romano encargado de la ejecución, debía asegurarse de que todo se llevara a cabo de manera eficiente y sin interrupciones. Era su responsabilidad mantener a la multitud bajo control y garantizar que la sentencia se cumpliera hasta el final. Cada etapa de la crucifixión fue supervisada por él, desde la fijación de los clavos en las manos y pies de Jesús hasta la elevación de la cruz. En algún momento, el centurión tal vez observó las expresiones en el rostro de Cristo. A diferencia de otros prisioneros que había condenado, Jesús no luchaba contra la muerte, sino que la aceptaba con una calma desconcertante. La responsabilidad práctica del centurión era asegurar la ejecución. Tenía que mantener el orden sin involucrarse emocionalmente. Pero, ¿cómo ignorar lo que sucedía ante sus ojos? Cada gesto de Jesús en la cruz parecía revelar algo más grande. El centurión observó atentamente cómo Jesús manejaba los insultos, el dolor y la humillación, sin devolver el mal ni perder la dignidad. Poco a poco, lo que debía ser solo otra tarea rutinaria comenzó a convertirse en una experiencia personal y significativa para él. ¿Será que el centurión empezó a preguntarse: ¿qué clase de hombre es este, que no muestra miedo ni ira, incluso ante la muerte? La misión del soldado era garantizar que Jesús muriera físicamente, pero quizás, sin darse cuenta, una parte de él estaba siendo tocada espiritualmente. Alrededor del mediodía, algo inesperado ocurrió. El cielo se oscureció por completo, como si la propia creación lamentara lo que estaba sucediendo en el Gólgota. La oscuridad permaneció hasta las 3 de la tarde, Mateo 27:45. Era un fenómeno tan inusual que no podía explicarse como un simple eclipse. El centurión, acostumbrado a los hechos concretos de la guerra y la vida, comenzó a percibir que algo más allá de lo natural estaba ocurriendo. Poco antes de que Jesús diera su último suspiro, un gran terremoto sacudió la tierra. El suelo tembló, las rocas se partieron y el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. Mateo 27:51. Todo esto sucedió ante los ojos del centurión y de la multitud que observaba. Estas señales no eran simples coincidencias, sino manifestaciones que llevaban un enorme peso espiritual. El propio entorno parecía reconocer la magnitud de lo que estaba ocurriendo. El centurión estaba acostumbrado a ver morir a los hombres, pero nunca de esta manera. Una oscuridad inexplicable, un terremoto violento y una paz misteriosa emanando de un hombre que moría en la cruz. No tenía una explicación racional para lo que veía y sentía, pero sabía que aquello no era normal. ¿Sería una advertencia? ¿Una señal de que había algo más grande detrás de esa muerte? Ahora te hago
hago una pregunta. Si hubieras estado allí, presenciando todo esto, ¿cómo habrías reaccionado? ¿Ignorarías las señales o comenzarías a buscar respuestas para algo que parece ser más grande que tú mismo? Cuando llegó el momento final, Jesús, con una voz firme, exclamó: «Consumado es». Juan 7:30. Estas palabras no eran solo una declaración de que su vida había terminado. Marcaban el cumplimiento de algo mucho más grande, la misión de redención que había venido a realizar. Con esas palabras, declaró que el sacrificio estaba completo y que la deuda de la humanidad había sido saldada. Inmediatamente después, clamó: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Lucas 11:46. E inclinó la cabeza, entregándose a la muerte. Para el centurión, acostumbrado a ver a los hombres aferrarse desesperadamente a la vida en sus últimos momentos, aquello fue sorprendente. En lugar de resistirse a lo inevitable, Jesús entregó su espíritu voluntariamente, con una paz y confianza que el soldado jamás había presenciado. No hubo odio ni rencor, solo una entrega serena a algo mayor. El terremoto, la oscuridad y las palabras finales de Cristo hicieron imposible para el centurión seguir viendo aquello como una ejecución más. Había un significado allí que no podía ignorar. Cada evento y cada palabra parecían señalar una verdad que él no estaba preparado para confrontar. ¿Era posible que ese hombre en la cruz fuera, de hecho, el Hijo de Dios? En el silencio que siguió a la muerte de Jesús, una nueva inquietud surgió en el corazón del centurión. La muerte que había presenciado no fue común, fue diferente a todas las que había visto antes. Y ahora te pregunto, si estuvieras en su lugar, ¿cómo lidiarías con la duda? ¿Intentarías ignorarla o aceptarías que hay preguntas que exigen respuestas espirituales? Entonces, algo extraordinario ocurrió. Después de ser testigo de cómo Jesús vivió sus últimos momentos y de los signos que acompañaron su muerte, el centurión, un soldado endurecido por la guerra, pronunció una frase contundente: «Verdaderamente, este era el Hijo de Dios». Mateo 27:54. No fue un comentario cualquiera, fue una declaración pública de fe, un reconocimiento de que ese hombre crucificado no era un criminal común, sino alguien divino. Para un hombre que seguía las tradiciones y creencias romanas, viviendo bajo el lema de la fuerza y el poder militar, reconocer a Jesús como el Hijo de Dios fue más que sorprendente. Fue una transformación interior profunda. Esta frase marca un punto crucial. La fe no solo nace en los seguidores fieles, sino también en los corazones más improbables. Allí, frente a todos, él admitió una verdad que muchos líderes religiosos en Jerusalén se negaron a aceptar. Él, un pagano y ejecutor, percibió algo que otros presentes no lograron entender. Jesús era realmente quien decía ser. Ahora reflexiona. ¿Cuántas veces la verdad aparece de forma inesperada y nos desafía a cambiar nuestra perspectiva? ¿Cómo reaccionarías si descubrieras que todo en lo que creías podría estar equivocado? La transformación que el centurión experimentó no fue solo intelectual, fue un cambio profundo en su corazón y alma. Pasó de ver la crucifixión como rutina a reconocer la divinidad en la muerte de Jesús. Un cambio así no ocurre por casualidad. Fue el encuentro con la verdad, el amor y el perdón que Cristo mostró lo que abrió los ojos del soldado. Este evento nos recuerda que, por más endurecidos que estemos, el corazón puede ser tocado de manera inesperada. El centurión no fue transformado por un largo discurso, sino por el ejemplo de Jesús. El comportamiento de Cristo en la cruz y los signos sobrenaturales dejaron claro que había algo mucho más grande en juego, algo que ese soldado jamás había experimentado. Es posible que esa experiencia haya sido el inicio de una nueva jornada espiritual en la vida del centurión. Aunque la Biblia no nos dice qué ocurrió con él después, es difícil imaginar que alguien pase por un momento tan significativo y siga siendo el mismo. La gracia demostrada por Jesús y la declaración pública del centurión indican que incluso los corazones más duros pueden ser transformados por la presencia de Dios. Ahora, piensa conmigo, si el centurión pudo ser tocado por el mensaje de la cruz, ¿qué nos dice eso sobre las transformaciones que aún podemos experimentar en nuestra vida? ¿Estamos abiertos a reconocer lo divino en las situaciones más difíciles? La historia del centurión es un poderoso recordatorio de que la muerte de Jesús no solo afectó a sus seguidores, sino también a aquellos encargados de su ejecución. Cristo no solo transformó a los discípulos y a sus amigos cercanos, sino que tocó el corazón de un hombre cuyo deber era asegurar su muerte. Aquel que debía ser indiferente al dolor y a la injusticia terminó siendo uno de los primeros en reconocer públicamente la identidad divina de Jesús. Esta transformación nos enseña algo fundamental. El amor y el perdón son fuerzas que trascienden cualquier barrera. Jesús perdonó a sus verdugos incluso mientras sufría en la cruz, y eso tuvo un impacto directo en la vida del centurión. Este evento también nos muestra que no hay límites para quien puede ser alcanzado por la gracia divina. Incluso quienes están involucrados en actos de violencia pueden encontrar redención y una nueva perspectiva. La muerte de Jesús no fue solo un trágico final, sino el inicio de una revolución espiritual que tocó
tocó tanto a los fieles como a los escépticos. La cruz unió opuestos, pecadores y justos, romanos y judíos, verdugos y seguidores. Ahora te pregunto, ¿estamos dispuestos a ver el poder transformador del perdón en nuestras propias vidas, incluso en aquellos de quienes menos lo esperamos? La crucifixión de Jesús no fue solo un evento histórico, fue un acto definitivo de redención para toda la humanidad. Aquel momento en el Gólgota lleva un profundo significado, porque a través de la muerte de Cristo, Dios ofreció perdón y restauración para todos los pecadores, desde los seguidores más cercanos hasta quienes lo rechazaron. Lo que hace que este sacrificio sea tan poderoso es que Jesús entregó su vida de forma voluntaria. Pudo haber escapado, haberse defendido ante los líderes religiosos o haber pedido ayuda a los ángeles, pero no lo hizo. En lugar de eso, eligió el camino de la cruz por amor y obediencia al plan del Padre. Si un soldado romano, ejecutor de prisioneros, pudo encontrar redención al presenciar la muerte de Cristo, ¿qué nos impide encontrar esperanza en medio de nuestras dificultades? Muchas veces nos sentimos alejados de Dios, cargados por nuestros errores y fallas, pero el mensaje de la cruz es una invitación constante. La puerta de la reconciliación siempre está abierta. Ahora, reflexiona conmigo. ¿Cuántas veces permitimos que nuestros errores y miedos nos alejen de quienes realmente somos? Si la muerte de Cristo fue suficiente para transformar la vida de un centurión, ¿no será también suficiente para restaurarnos a nosotros? Este es el misterio de la cruz. Transforma el sufrimiento en esperanza, el odio en amor y la muerte en vida. Ese poder redentor tocó el corazón del centurión y sigue tocando vidas hasta hoy. La cruz no fue el fin de la historia, fue el comienzo de una nueva alianza entre Dios y la humanidad. La historia del centurión nos invita a reflexionar sobre el impacto que el amor, el perdón y la gracia pueden tener en nuestras propias vidas. Muchas veces enfrentamos situaciones de dolor, injusticia o traición y, como cualquier ser humano, nuestra tendencia es devolver el golpe, protegernos o guardar resentimientos. Pero Jesús, incluso en sus últimos momentos de vida, eligió un camino radicalmente diferente. Ofreció perdón y amor. Ahora bien, quizá te estés preguntando, ¿qué tiene que ver esta historia antigua conmigo hoy en día? La verdad es que el mensaje de la cruz sigue siendo relevante porque todos atravesamos momentos de conflicto, dudas e incertidumbre. Todos, en algún momento, enfrentamos situaciones en las que se nos desafía a elegir entre la venganza y el perdón, entre endurecer el corazón o permitir que el amor haga su trabajo transformador. La historia del centurión nos muestra que nunca es tarde para cambiar, no importa cuán distante o perdido te sientas. Si incluso un oficial romano, alguien que vivía en una rutina de violencia y brutalidad, pudo encontrar un camino de redención, nosotros también podemos. La cuestión es, ¿estamos dispuestos a reconocer los signos de gracia y misericordia a nuestro alrededor? ¿O preferimos ignorarlos y seguir cargando con el peso de las heridas y los remordimientos? Este es el llamado de la cruz. No importa lo que hayas vivido, siempre hay una oportunidad para empezar de nuevo. El mismo Dios que tocó el corazón del centurión en aquel viernes sigue ofreciendo esa misma transformación hoy. La muerte de Jesús fue un acto de amor por todos, incluso por ti. Y ahora te pregunto, ¿hay algo que necesites dejar atrás? ¿Alguien a quien debas perdonar? ¿O quizás un paso de fe que aún no has tenido el valor de dar? Recuerda, así como el centurión, no necesitas entenderlo todo para empezar a creer. A veces, es el primer paso hacia la gracia lo que inicia una transformación profunda. Hemos llegado al final de esta historia, pero tal vez, para ti, este sea solo el comienzo. La historia del centurión nos recuerda que la transformación es posible, incluso para aquellos que creen que no la merecen o que han ido demasiado lejos. Jesús murió en la cruz no solo para salvar a sus amigos o seguidores, sino para tocar incluso los corazones más improbables, como el de ese soldado romano. Al igual que el centurión, todos enfrentamos momentos en los que nuestras certezas se tambalean. Puede ser un acontecimiento inesperado, una pérdida, una palabra de perdón recibida cuando menos lo esperábamos, o incluso un momento de silencio que despierta algo nuevo dentro de nosotros. Lo importante es estar abiertos a reconocer estos signos y dejar que la gracia nos guíe. Si esta historia tocó tu corazón de alguna manera, no ignores ese sentimiento. Quizás sea el momento de dar un paso hacia el perdón, ya sea perdonando a alguien o perdonándote a ti mismo. Tal vez sea hora de mirar tu propia vida y preguntarte, ¿qué verdades he pasado por alto? Y ahora, una invitación para ti. Si este contenido tuvo sentido para ti, si te trajo reflexión o inspiración, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de los próximos vídeos. Estamos apenas comenzando y quiero seguir compartiendo historias que marcan la diferencia en la vida de las personas, historias que nos ayudan a ver más allá de lo obvio y buscar lo que realmente importa. Déjanos en los comentarios, ¿qué significa para ti la historia del centurión romano? ¿Has vivido alguna situación en la que fuiste tocado por algo más grande, aún sin esperarlo? Si crees que este vídeo puede impactar a más personas, compártelo con
con alguien que necesite escuchar este mensaje. Y recuerda, así como el centurión encontró un nuevo sentido en la cruz, tú también puedes encontrar esperanza donde menos lo esperas. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo.